Buenos días, hermanos. Es un gozo podernos mirar un domingo más. Y mientras escuchaba esta canción, que la última que estaban cantando, quizá muchos de los que escuchan y a lo mejor muchos de los que cantan no saben el trasfondo de la canción. El que cantaba se llamaba Julio Melgar. Es alguien que murió con cáncer. Y cuando cantaba esta canción, pues él estaba ya con cáncer terminal. Sabía que iba a fallecer. Sin embargo, él podía expresar a través del canto que el que le sostenía a él era el amor de Dios, el amor de Jesús. Y decía, pues tú tienes el control de lo que vendrá. Y esa es la fe, esa es la confianza que nosotros como creyentes tenemos, ¿no es cierto? De que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Y hoy, que es el primer domingo del mes, nosotros como Iglesia Columna de Verdad, pues celebramos lo que es la Santa Cena. Y uno de los momentos más profundos que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos fue la última cena que Él celebró con ellos en el aposento alto. Antes de antes de morir en la cruz, Él participó de esta cena de Pascua, y en esa cena Él instituyó lo que nosotros como cristianos conocemos, la Cena del Señor. Y yo quiero invitarles para que lean conmigo el relato de la porción de Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 17 al 19, luego vamos a saltar del 26 al 30, donde se nos relata este acontecimiento. Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar leyendo verso 17. ¿Ok? Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vamos a saltar al verso 26. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar, hermanos. Queremos darte gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos conocer tu palabra, conocer del Evangelio, y tú has hecho tu obra en la vida de cada uno de quienes estamos aquí, de muchas vidas, Señor, desde hace tantos años. Gracias por lo que tú has hecho. Y Señor, hoy en esta mañana celebramos ese acontecimiento especial a través de la Santa Cena, tu muerte y tu resurrección. Señor, bendiga este tiempo y que su palabra llegue a nuestros corazones. Lo que vamos a meditar hoy sea comprensible, que tu Espíritu Santo, que iluminó, que inspiró estas escrituras, también ilumine ahora nuestra mente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto que hemos leído nos menciona que esta reunión, esta cena del que celebró el Señor, lo celebró en una fecha especial llamada Pascua. Y en esa fecha, pues los israelitas recordaban cómo Dios salvó de la muerte a los israelitas, al pueblo de Israel, gracias al sacrificio de un cordero. Y la cosa es que quizá ni los discípulos mismos lograban entender que la muerte de ese primer cordero y los corderos que morirían después en la celebración de la Pascua estaba hablando del sacrificio que Cristo iba a realizar unas horas después. Ahora,
En Éxodo capítulo 12 se menciona esta celebración de la Pascua, ¿no es cierto? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y el Señor pidió que cada familia sacrificara un cordero, que la carne del cordero preparada de una manera especial se lo comieran, pero que con la sangre pintaran el dintel de la puerta. ¿Esto qué iba a indicar? Que en esa casa había muerto alguien que era el cordero, y el primer hijo de la familia de la casa pues no iba a morir. Los israelitas lo hicieron así, los egipcios no lo hicieron, y en la casa de los egipcios hubo gran mortandad. ¿Sabe que mientras yo estaba preparando esto, yo pensaba, si es que en algunas partes de la sierra Dios les hubiese dicho, tienen que matar un cordero y con la sangre pintar el dintel de la puerta, porque si no alguien va a morir aquí? No sé si muchos pues tendrían a lo mejor pena de gastar la sangre, decir, y después ¿con qué vamos a hacer el yaguar locro? Pero los israelitas, ellos obedecieron lo que Dios les dijo, y el primer hijo de cada familia fue librado de morir. Este cordero inocente que murió para salvar la vida del hijo primero de cada familia, pues estaba anunciando la muerte del único hombre justo y bueno, que era Jesús, para salvar a muchos pecadores. En Juan capítulo 1 versículo 29, nosotros vemos a Juan el Bautista diciendo lo siguiente. Juan 1:29 dice: al siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero inocente que era Jesús, pues era el cumplimiento perfecto de esos corderos que morían desde la primera Pascua y las Pascuas siguientes. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, él pudo decir: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos que sacrificar más corderos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, Jesús estuvo celebrando allí esta cena con sus discípulos, y antes de levantarse de la mesa es que Él instituyó lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Y como mencioné al inicio, nosotros como Iglesia Columna de Verdad hemos tomado la costumbre de celebrar esta Santa Cena el primer domingo de cada mes. Y vamos a meditar brevemente sobre el significado de esta celebración. El texto de Mateo y otros textos de los evangelios nos menciona que en primer lugar Jesús, ¿qué tomó? Dice que tomó en sus manos el pan, que lo bendijo, lo parte, lo reparte, y luego explica a sus discípulos que ese pan representa su cuerpo. Y el pan representa el cuerpo de Jesús tomando nuestro lugar en la cruz. Y yo creo que eso es algo que debe estar en nuestra mente siempre. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, muriendo a nuestro favor. Siempre yo en lo personal considero, yo debía estar en esa cruz, pero Cristo tomó mi lugar en esa cruz. Yo soy pecador. Él era inocente, Él no tenía por qué morir, por qué estar allí. Y Jesús dice, bueno, este pan representa mi cuerpo, el cuerpo tomando nuestro lugar en la cruz. Después el Señor Jesús presenta el segundo elemento, que es la copa de vino. Igual, ¿no es cierto? Él toma la copa en sus manos, da gracias por ellas y ofrece a sus discípulos para que ellos también participen de esta copa, explicando que esta copa de vino representa su sangre, que lleva a cabo un nuevo pacto. Y en el pacto antiguo
como hemos visto, pues tenía que sacrificarse un cordero, ¿no es cierto? Cada vez tenía que sacrificarse un cordero, derramarse la sangre de un cordero. En este nuevo pacto, la sangre que se derrama es la sangre de Jesús. Y eso es lo que nosotros recordamos al beber el vino en la celebración de la Santa Cena. Recuerde usted que Jesús dijo que Él había venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Y la sangre significa la vida. Cuando Él estaba derramando su sangre, Él estaba dando su vida en mi lugar. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, meditamos en su cuerpo, meditamos en su sangre y damos gracias a Dios por ese sacrificio, por esa muerte que Jesús llevó a cabo por nosotros, sabiendo que Jesús no quedó en la tumba, ¿no es cierto? Sabiendo que Jesús resucitó, venció la muerte, ascendió a los cielos y que un día vendrá por nosotros. Quizá se pregunte, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? ¿Quiénes son los que participan de esta celebración, de esta cena? Sabemos, debemos entender que de esta cena, de esta Santa Cena, participamos todos aquellos que somos verdaderos creyentes, quienes por la fe han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Han aceptado la muerte de Cristo como pago por sus pecados. Por eso es que pueden participar de esta cena. Lo importante, ¿no es cierto?, es que quienes participen hayan nacido de nuevo y estén en comunión con Dios y en comunión también con los hermanos. Por eso alguien habla de una relación vertical y una relación horizontal con Dios y con el prójimo. Hay algunos que dicen, bueno, yo con Dios estoy bien, dice. Con tal persona es que estoy mal. Y obviamente que eso es algo contradictorio, ¿no es cierto? Si estamos bien con Dios también, pues vamos a estar bien con los demás. ¿Cómo participar de la cena del Señor? Y vamos otra vez a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 32, donde el apóstol Pablo da algunas instrucciones de cómo debe ser celebrada la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 34. Dice así, y el apóstol Pablo está aquí hablando a la iglesia, a los corintios, y parece que en esa iglesia habían algunos problemas con relación a la celebración de la Santa Cena, y él pues les instruye de esta manera, y damos gracias a Dios porque también sirve de instrucción para nosotros. 1 Corintios 11, 23 en adelante dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí hay algo importante que quiero recalcar, hermanos. En el verso 25 dice que Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús hizo un nuevo pacto. Eso significa que había un pacto antiguo, y con el pacto antiguo la gente podía acercarse a Dios a través del sistema de sacerdotes y a través del sistema de sacrificios. A través
de los sacerdotes como intermediarios y a través de estos sacrificios de los corderos que cada año tenían que matar. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz trajo un nuevo pacto. Trajo a nosotros una nueva relación con Dios. Ahora todos pueden acercarse a Dios a través de Jesucristo y tener comunión con Él y comunicarse con Él. Y esto es algo importante que debemos comprender y tener en nuestra mente. No necesitamos de intermediarios, no necesitamos santos, no necesitamos vírgenes. Y sabe que aún en medio de nuestra iglesia cristiana evangélica hay muchas personas que se acercan al pastor para que interceda por ellos ante Dios. Y esto es una idea equivocada. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, y Cristo lo mencionó, ¿no es cierto?, a través de este nuevo pacto con su sangre, todos podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sin excepción, para tener comunión con Dios, para tener comunión con Él. Ahora, Jesús dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Al comer el pan, al beber la copa, hacedlo esto en memoria de mí. Cuando nosotros recordamos la cena del Señor, debemos pensar en lo que Él hizo y por qué lo hizo. Y en el texto que hemos leído de Pablo, nosotros vemos algunas instrucciones que debemos tomar en cuenta. Y la primera cosa es que nosotros debemos participar de la cena del Señor con una actitud de arrepentimiento, recordando que Cristo tomó nuestro lugar, que Él murió por nuestros pecados. En segundo lugar, debemos tomarla dignamente, es decir, con reverencia, con respeto, considerando lo que estamos haciendo. En tercer lugar, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si dentro de nosotros a lo mejor hay algún pecado sin confesar, o hay alguna actitud de resentimiento hacia algún hermano. Y en cuarto lugar, debemos participar en unidad y en orden, porque esto era algo que estaba pasando en la iglesia a los Corintios. Y cuando Pablo dice que nadie debe tomar la cena del Señor indignamente, está pues dirigiéndose a hermanos en la iglesia que estaban celebrando la cena del Señor, participando en la cena del Señor sin pensar en lo que realmente significaba. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, en realidad ninguno de nosotros somos dignos de acercarnos a Dios. Somos indignos, somos pecadores, pero somos salvados por gracia y somos hechos dignos solo en virtud del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y eso es lo que recordamos con esta celebración. Por eso es que nosotros debemos tener un tiempo de reflexión en nuestras vidas, hacer un autoexamen, y si a lo mejor hay algo que confesar, confesarlo a Dios, y si hay algo que arreglar, arreglarlo. Ahora, como resumen, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, primeramente miramos hacia atrás, hacia lo que Cristo hizo, hacia el pasado, recordando los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y de esta manera pues van a estar presentes en nuestra mente. La mente humana es frágil y se olvida. Vienen los problemas, vienen las responsabilidades y nos olvidamos. Y es por eso que Jesús instituyó esta cena, para que esté presente en nuestra mente que nuestra salvación tuvo un costo alto para Él. Bueno, para nosotros, ¿no es cierto? Dice, es gratis, por fe aceptamos, pero para Cristo tuvo un costo muy alto. Y eso es lo que recordamos yendo al pasado. Pero también al celebrar la Santa Cena nos hace mirar dentro de nosotros, ¿no es cierto? Nos hace examinarnos a nosotros mismos. Y como hemos mencionado otras veces, hay algunos que ya el día viernes se ponen pero a estar tranquilitos, ¿no es cierto? Ahí con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dice, no, este domingo es Santa Cena y quiero estar bien, ¿no es cierto? Por ahí la esposa le hace enojar y saca fuerzas para portarse bien, o la esposa con el esposo. Pero yo creo que nosotros debemos tener una vida constante
de agradarle a Dios. Pero es un momento, ¿no es cierto?, cuando vamos a celebrar la Santa Cena, de reflexionar dentro de nosotros, a ver cómo está nuestra vida y a lo mejor de ponernos a cuentas con Él. Pero también miramos hacia adelante. ¿Qué es lo que miramos como cristianos hacia adelante? Miramos a la segunda venida de Cristo. Y hay un pasaje, bueno, ya lo leímos en Mateo. Jesús dijo, y en Mateo 26, 29, dice: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Señor. Y Apocalipsis 19:9 hace referencia a algo de esto que dice: y el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Miren, es como que nosotros anticipamos esa celebración tan especial cuando un día estaremos celebrando de esta fiesta, de las cenas, de las bodas del Cordero. Imagínense cuán maravilloso será ese tiempo. Y ahora anticipamos un poquito eso, cuando un día Cristo venga por segunda vez. Y por último, cada vez que celebramos la cena del Señor, como dice Corintios, anunciamos, proclamamos la muerte de Cristo, recordando que Él murió para dar perdón a nuestros pecados. Jesús nos dejó esta celebración, nos dejó esta conmemoración para ayudarnos a nosotros, los cristianos, a recordar su muerte, su resurrección y su segunda venida.